presente propuesta. Vamos a escuchar a Pablo Cercovich, que va a presentar a la Multisectorial Federal de la República Argentina, desde la cual se organiza este panel de educación. Bueno, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a todas y todos a este encuentro del equipo de educación del Gabinete Multisectorial. Seguramente para muchas y muchos de ustedes es la primera vez que se suman a una actividad organizada por la Multisectorial Federal, en este caso dispuestas todas y todos a escuchar las miradas que van a ofrecer los panelistas convocados por las compañeras y compañeros de este panel, así como desde finales del mes pasado hemos hecho la apertura a partir de la cual se han sucedido todos los lunes, miércoles y viernes estos encuentros. La multisectorial tiene previsto transcurrir de la mano del conjunto de los coordinadores de las distintas multisectoriales en estos encuentros hasta mediados del mes próximo, de manera de que cada uno de estos espacios tenga la posibilidad de producir este insumo que va a ser fundamental para el debate que los coordinadores propondrán en el marco de los talleres, en el que las inscriptas, los inscriptos van a tener la oportunidad de entrar en diálogo y producir, seguir abonando, enriqueciendo con nuevos consensos este trabajo colaborativo que se realiza desde el mes pasado, cuando en el mes de febrero tuvo lugar la primera universidad de verano en la CTA Autónoma. Se ha recorrido desde entonces un largo camino, se ha avanzado en el desarrollo de este dispositivo de inteligencia artificial que nos permite interactuar con el conjunto de las militancias a partir de estos consensos que se producen en el ámbito de estos encuentros. Y tenemos la expectativa, finalizada esta universidad de invierno, de presentar y poner a disposición de cada uno de los equipos un multiagente alojado en servidor propio para disponer de soberanía de datos, donde cada uno de los equipos pueda trabajar para, por un lado, producir mapeos en tiempo real, pero por otro lado, interactuar con el conjunto de las militancias, permitiéndonos un 24/7 en relación con estas iniciativas y estas propuestas. Hay ya en cada uno de los equipos diversidad de ideas para la utilización de estas herramientas. Veremos una vez que estén presentadas y a disposición en el marco de estos talleres cómo cada uno de los equipos le saca el mejor partido, y es intención que en el marco de estos talleres podamos formular a partir de estos debates estrategias que en cada sector nos permitan articular, después de terminadas estas actividades, una confrontación decidida contra el desfinanciamiento de todos los sectores del Estado, en consecuencia la imposibilidad de efectivizar derechos, toda vez que sin recursos los derechos no existen. Entonces tenemos aquí el enorme desafío de producir estos consensos, construir esta referencia programática para poner a la disposición del conjunto de las militancias de manera inclusiva, invitando a todas y todos a participar, y además al mismo tiempo en el marco de los grupos territoriales intentar promover estos espacios de articulación para avanzar en la etapa que viene asumiendo el desafío que la hora impone. De manera que entonces agradecer la participación de todas y todos, felicitar a los coordinadores del equipo de educación del Gabinete Multisectorial y por supuesto todas y todos invitados a
participar protagónicamente en este proceso de confluencia. Muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias, Pablo. Bien, vamos a iniciar con el aporte de quienes van a llenar de contenido, ¿no es cierto?, a este panel. En primer lugar, vamos a tener el gusto de escuchar al compañero Sergio Daniel Soto. Él fue de la provincia del Chaco, fue secretario general del gremio docente UTRCTERA Chaco, es profesor de geografía, especialista en educación ambiental. Bienvenido, Sergio. A ver, activa tu micrófono. Hola, Sergio, ¿andas por ahí? Sí, acá estamos. Acá estamos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los compañeros, las compañeras. Veo que hay de distintos lugares del país, así que para mí es un gusto, un honor. Y quiero comenzar haciendo una serie de comentarios referidos bueno, un poco más allá de los títulos, las pompas y demás. Que, bueno, me identifico como militante del campo nacional y popular, y dentro de eso he transcurrido por distintos carriles. También he sido secretario de Educación de CETERA durante la época de la compañera Estela Maldonado, así que y he participado de la Escuela Marina Vilte de CETERA durante los mandatos de tanto de Hugo Yasky como de Marta Maffei. Digo para situarnos y aprovechando que esta iniciativa la llevan los compañeros de la CTA Autónoma, lo cual para mí es un doble privilegio poder compartir este espacio y compartir las historias, las vivencias y también, ¿por qué no?, las luchas, ¿no? Las que pasaron, las que transcurrimos seguramente juntos, porque seguramente con alguno de ustedes en algún lugar, aunque no nos hayamos conocido, nos habremos encontrado, y también de haber participado de una época muy, muy gloriosa en la cual hemos podido implementar las políticas educativas que estábamos pensando que había que llevar adelante en nuestro país, y compartir eso con los principales líderes de América Latina, ¿no? Lo cual, bueno, nos llena poderosamente de orgullo, nos hace reivindicar nuestra propia historia y nos hace comprender con mayor complejidad y con mayor dimensión la etapa que estamos viviendo hoy. Así que desde ese punto de vista lo que yo quiero hacer es compartir con ustedes algunas ideas con relación a la etapa actual que estamos atravesando, tratar de hacer caracterizaciones breves, ¿no?, de todas las cosas, porque dentro del tiempo que tengo me parece que lo más rico puede llegar a ser el debate, sí dejar planteadas algunas cuestiones, algunas que son dolorosas, ¿no? Como por ejemplo que hemos retrocedido al punto de que nuevamente estamos disputando o discutiendo la idea de si la educación tiene que ser pública o no. Es algo lamentable, pero nosotros tenemos muy claro cuál es la pelea que hay que dar para poder seguir sosteniendo eso como bandera. Y eso en cierta medida conflictúa todo el panorama. Estamos en una etapa, yo diría, en la cual hoy todo este conjunto de políticas destructivas en materia educativa nos hace repensar de nuevo la disputa por el sentido de la educación. Por el sentido de la educación, por el sentido de qué es lo que significa pertenecer a la patria, por el sentido de pertenecer a una comunidad de ideas, por el sentido de lo que planteaba esta compañera hoy, de la aparición de nuevo de un sinnúmero de conflictos que revientan en la escuela, pero que están presentes en toda la sociedad. Los hechos de violencia, la descalificación del otro, la mentira organizada, la divulgación de conocimiento falso, un sinnúmero de ideas que nos hace de nuevo volver a ubicarnos en el sentido de tener que repensar
y tener que actuar con mucha firmeza, con mucha convicción para tratar de nuevo de recuperar el sentido de la educación, el sentido de la educación en su carácter más profundo, más emancipador, más liberador y más confrontativo con esta enorme pesadilla que estamos asistiendo y viviendo hoy en la República Argentina a partir de la asunción del presidente actual. Y en realidad a lo que nos estamos enfrentando es a esta idea de que se quiere de nuevo instalar de que la educación no es un derecho, que la educación es un bien de mercado. Y es una disputa muy fuerte la que tenemos que dar con respecto a este tema. Y aparte porque en un año y medio, a partir de determinadas acciones que se han llevado adelante tanto a nivel nacional como en la enorme mayoría de las provincias, creo que hay honrosas excepciones, yo hasta ahora he contabilizado solamente dos, ¿está? Que son la provincia de Formosa y la provincia de Buenos Aires, en donde están cada vez más presentes los circuitos diferenciados de educación a los cuales permiten organizar una exclusión invisible, visible y muy disciplinada. Es decir, en donde la correa de transmisión de esa exclusión es la ausencia del Estado, es el desfinanciamiento de las políticas públicas, el endeudamiento crónico, la disminución de la actividad económica, la concentración de la riqueza, la forma más perversa de exclusión educativa, que es que la comunidad se desorganice y piense de que cada uno se tiene que salvar solo. La expresión concreta de eso lo vemos a diario cuando encontramos de pronto expresiones tales como, y bueno, pero a mí no me tocó todavía. Y bueno, pero y sí, pero y no había otra. Y sí, este ajuste había que hacerlo. El modelo de distribución del ingreso, del cual la educación no está ajena, es un modelo de concentración en pocas manos. El conocimiento también de concentración en pocas manos. En realidad lo que están queriendo hacer es, desde el punto de vista ideológico, es tratar de sustituir totalmente la educación pública y no solo transformarla en un bien de mercado, sino que sustituirla por el modelo de educación empresarial. Modelo de educación empresarial en donde los circuitos diferenciados de educación promueven la exclusión socioeducativa disciplinada, asegurando un mínimo de instrucción para el grueso de la población y generando nuevamente circuitos diferenciados para las élites. Y de eso tiene expresiones concretas. Y una de las expresiones concretas, que fue el primer acto uno de los primeros actos de gobierno, es degradar el Ministerio de Educación a Secretaría de Educación y ponerlo dentro de la órbita del capital humano. Desde el punto de vista ideológico sabemos concretamente qué es lo que eso significa. La teoría del capital humano como tal encierra una ideología subyacente en donde educación, salud, trabajo, justicia y todos los ámbitos de la vida social tienen un correlato. Y la educación no va a ser, no va a actuar de manera aislada con respecto a este hecho. Y esto se hace de distintas maneras, pero hay cuestiones que me gustaría señalar en esto. Hugo, cuando se cumplan los 15 minutos, por favor avísame. Que tiene que ver con esto que estuvo muy presente hacia fines de los 80, principios de los 90, y que vuelve a estar presente ahora y que actuó muy fuertemente durante el gobierno de Mauricio Macri y que ahora vuelve a tomar fuerza, que es la aparición de estas especies de centros de pensamiento, tipo los norteamericanos los llaman think tanks, los tanques de pensamiento, como por ejemplo el CIPEC, como por ejemplo los Argentinos por la Educación, o como por ejemplo el Centro de Estudios de la Educación Argentina, que dan recomendaciones, que dan perfiles ideológicos, etcétera, 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 y que van determinando y coayudando a la implementación de este tipo de políticas educativas, que básicamente favorecen los intereses de las empresas multinacionales y permiten el avance del neoliberalismo.
Y esto ya no se hace más de manera subrepticia o a través de algunos documentos, sino es que se plasman en acciones concretas. Una de las acciones concretas es que el presidente se regodea diciendo de que él es el topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Y explicita eso en materia educativa, reduciendo la participación en el presupuesto nacional, en el PBI nacional con relación a todos los recursos, de manera combinada. Después si me queda tiempo, voy a explicitar un poquito más eso, no con datos, pero sí en términos generales, en donde la relación técnica entre PBI, encima un PBI reducido, un PBI con menos trabajo, con destrucción de empresas, destrucción de empleo, cuestionamiento del funcionamiento básico de sectores claves como salud, educación, seguridad, etc., se ha reducido a la mitad. Durante la finalización del gobierno de Alberto Fernández, la relación técnica entre PBI y educación en el Estado Nacional era del 1,68% y ahora es del 0,76%, o sea, la mitad. La mitad. Eso combinado con todos los ajustes que se están llevando adelante en las provincias, concretamente ha hecho que la reducción de la inversión educativa, planes, programas, salarios, etcétera, etcétera, no llegue ni siquiera en términos de a valores constantes, no llegue al 3% del PBI, va a terminar cerca del 3% del PBI en este año. Entonces, si esto ocurre a partir de políticas aplicadas de manera muy concreta, no esperemos nosotros que en la escuela no aparezcan determinados fenómenos sociales, políticos, económicos, etcétera, que impactan de manera muy concreta en la escuela, y no solo a nivel del conocimiento que se puede distribuir, que se puede democratizar, que se puede pensar en otras estrategias y demás, sino que precisamente va a haber una negación de determinadas cuestiones y va a hacer que el docente estalle de bronca, piense que los papás son los enemigos, se sienta invadido en sus cuestiones pedagógicas más profundas. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a la rotura del tejido social a una escala impensada, como nunca lo hubiéramos imaginado antes, que tiene expresiones concretas. Y esas expresiones concretas en materia educativa ya sabemos qué es lo que significa. Por lo tanto, es conveniente, por lo menos, yo diría, enunciar las cuestiones que tienen que ver con hacer una especie de mapeo de cuáles son las principales medidas que se han tomado hasta el momento en materia educativa y que tienen todo ese correlato de cuestiones que impactan en el desarrollo del sistema educativo. Vale recordar que, para ponerle un ejemplo, solo en mi provincia tiene 1.300.000 habitantes. Tiene aproximadamente cerca de 460.000, 470.000 alumnos en total entre todos los niveles, modalidades, etcétera, del sistema educativo. Todos los días entran en contacto con el sistema educativo casi 1 millón de personas, porque el tío, el papá, la mamá, el abuelo, etcétera, tienen contacto directo. ¿Y saben qué es lo que pasa hoy? Hoy, el conflicto que se genera a partir de la ruptura de las relaciones sociales está impactando sobre la asistencia de los pibes a la escuela, sobre las enfermedades que aparecen, sobre el mantenimiento de la escuela, sobre el financiamiento general del sistema educativo, y eso explota. Entonces uno se encuentra con un docente que trata de hacer su trabajo, que a veces puede, que a veces no puede, que a veces reacciona de una manera, que a veces reacciona de otra, porque también han puesto como blanco de estas políticas, así como pueden ser los enfermeros, los médicos del Garrahan, también son blancos de estas políticas los trabajadores de la educación. Y ahí es donde está nuestra habilidad y nuestra capacidad de poder hacer que todo esto que estamos diciendo sea la correa de transmisión para hacer exactamente lo contrario. Cómo reconstruir a partir de la solidaridad, de reconstruir los lazos con las comunidades,
de reconstruir, y lo digo desde una provincia que tiene unos índices de pobreza que han ido creciendo en este último año de manera pavorosa, pavorosa. Así que yo quería hacer por último, porque creo que ya estamos en 10, 11 minutos, una especie de mapeo de las principales medidas que tomar. Una ya la dije, que es la declaración del Ministerio de Educación a Secretaría y la sumisión de esa Secretaría al Ministerio de Capital Humano. Eso es una definición ideológica que tiene consecuencias nefastas y terribles para poder cohesionar el sistema educativo a nivel nacional y cuyos efectos son pavorosos. Vamos a tener tanto sistema educativo como provincias haya, y adentro de cada provincia tanto sistema educativo como regiones, y adentro de las regiones tanto sistema educativo como escuelas haya, si seguimos así. Por otro lado, hay una vulneración básica del derecho a la educación que se ve plasmados en los intentos ya no velados, sino dichos de manera concreta y específica de trasladar el sentido de la educación, de pasar de considerarla a un derecho para que sea un servicio, y para tratar de subsidiar la demanda en vez del Estado ser garante de la oferta del sistema educativo para el conjunto de la población. Después, el desfinanciamiento es muy concreto. No, es inocultable. La desaparición de los programas como Educación Ambiental, Derechos Humanos, la desaparición del Instituto Nacional de Formación Docente, el Programa de Formación Nacional, etcétera, etcétera, son las expresiones concretas que tiene esto. El incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo es otra. Este era el año en el cual tendríamos que haber llegado a superar el 7% del PBI destinado a educación, en una economía con otras condiciones, por supuesto. Estamos menos del 3%. La suspensión del Fondo Nacional de Incentivo Docente es otra cuestión. A eso ha producido directamente una merma entre el 10 y el 15% del salario promedio de todos los docentes del país. Y después yo hablaba de los tanques de pensamiento, porque al eliminar el financiamiento para ciencia, técnica y la educación técnico-profesional, ahora son estos, junto con el Banco Interamericano, con el Fondo Monetario y con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco Mundial, de nuevo, organismos que comienzan de nuevo a opinar sobre educación. Entonces, el rol del docente, la caracterización de la etapa, son, digamos, algunos de los elementos que aparecen en estos documentos. Después, la eliminación del financiamiento para la construcción de escuelas, jardines de infantes, reparación, etcétera. Es cero lo que se está ejecutando en ese término. Y hay un elemento que es que atañe a quienes seguimos pensando que la política la que tenemos que hacer, la política educativa la tenemos que hacer en conjunto con los trabajadores y con las comunidades educativas, que es la ausencia de espacios de discusión, la directa eliminación de los espacios de discusión sobre la política educativa, sobre las condiciones de trabajo, la paritaria nacional docente, y esto en un marco de represión de la protesta social. La represión de la protesta social porque basta mirar qué es lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso, basta mirar qué es lo que sucede en las provincias cuando hay protestas, cuando hay medidas de fuerza. Perdón. Así que desde ese punto de vista, yo creo que el aporte que podemos hacer, y con esto voy cerrando, tiene que ver con la identificación de cada uno de estos elementos que voy mencionando y cómo hoy están presentes para poder en la escuela, en los ámbitos en los cuales nos desempeñamos, para poder contrarrestarlo a partir no de la ingenuidad, sino de el profundo compromiso de que es posible reconstruir los lazos, desarrollar una educación emancipadora para reconstruir la patria y olvidarnos de lo que es esta noche oscura y siniestra que estamos atravesando. Muchas gracias. Gracias, compañero. Sí, justamente para ahí la importancia de generar este tipo de espacios, justamente por
la ausencia de esos espacios de discusión. Bien, a continuación vamos a escuchar a las compañeras provenientes del Frente Educativo Estela Maldonado, justamente, Beatriz Inés Simón y Karina Martinelli, que ambas expondrán sobre su experiencia, más allá de la experiencia que tiene el aula. La compañera Inés toda su vida trabajó en aula, ya jubilada, pero sigue comprometida con la educación. Y ellas expondrán sobre la experiencia de construcción de políticas estatales para el abordaje de la conflictividad escolar, específicamente incluyendo la creación de la línea de bienestar docente, que ya fueron parte de la gestión que creó esa línea de bienestar acá en la provincia del Chaco, y por otro lugar también lo que fue la guía de abordaje de situaciones complejas en el ámbito escolar. Bien. Sergio, tu audio, si podés, ahí apagarlo, así escuchamos a las compañeras. Buenas tardes, buenas noches a quienes están presentes. ¿Se escucha bien, Diego? Perfecto. Bien, gracias. Mi nombre es Karina, también continuando con lo que estaba hablando Sergio, la verdad, en la línea donde estamos con Inés, mi nombre es Karina Martinelli, nosotras hemos trabajado en realidad parte de la pandemia. Inés viene trabajando hace muchísimo tiempo en ministerios de educación y siempre aportando a las líneas y a la comunidad educativa en general, pero no un aporte quizás que tenga que ver con lo material o con lo práctico, sino más bien un aporte a la sensibilidad, un aporte al humanismo y un aporte a la acción, ¿sí? Gran parte de nuestra línea estaba abocada para atender el tipo de diversidades que existen y coexisten dentro de la comunidad educativa. Nosotros trajimos cortito un power chiquitito y queremos contarles por qué nos llamó a nosotras con Inés la atención de poder contarles de qué se trata esto, porque nuestra línea fue una línea chiquita dentro del ministerio que se fue marcando y fue haciendo fuerza y fue abriéndose caminos en el ministerio y en todas las escuelas, ¿sí? Porque trabajábamos con necesidades de todas las escuelas, principalmente de las necesidades de los docentes, ¿sí? Hoy la escuchaba Ruth y escuchaba la verborragia y esa necesidad de querer hablar y por ahí no tener el espacio que tanto el ministerio no nos da o cualquier espacio no nos da, y la entiendo y entiendo la situación por ahí por la que está atravesando, porque tanto Inés como yo, bueno, Inés en este momento está jubilada, pero estuvimos mucho tiempo frente a curso. Mi situación actual es de vicerrectoría de un instituto de formación, y sí hay muchísima preocupación en la comunidad educativa, ¿sí? Mucho más aún cuando estamos trabajando con infancias, cuando estamos trabajando con violencia, ¿sí? Nuestro equipo se basó principalmente en trabajar, en intervenir en cada una de las escuelas que necesitaban, que pedían ayuda, que había violencia institucional, violencia entre docentes, y se buscaba la manera de poder mediar y actuar, pero no desde la mediación solamente, sino poder llevar esas necesidades y ayudar a transformarlas en leyes, en resoluciones, en protocolos. Hoy lo escuchaba a Sergio. Sergio fue uno de las personas que ayudó a crear y acompañó a la creación de la guía de intervenciones complejas, la primer guía contextualizada, y en 2023 nuestro equipo también participó de una nueva actualización de esa guía, que tiene que ver con estas necesidades que pasaban en las escuelas, que había en cada una de las escuelas. Nosotros es necesario por ahí contar qué está pasando, porque hoy escuchábamos a Ruth y por ahí esa necesidad de sacar y de hablar
le está pasando a todos los compañeros en las escuelas, en todas las aulas. Hay un desasosiego, hay una falta de humanidad, que el docente se siente solo, se siente aislado, se siente sin sus derechos, que lamentablemente uno a uno fueron quitados. Nosotros, para poder hablar de las resoluciones y de los protocolos que se fueron armando en cada una de nuestras intervenciones, entramos nuevamente hoy en un espacio que tiene el Ministerio de Educación actualmente, y las resoluciones fueron quitadas. Ni siquiera hay una necesidad de poder contar de que existen ciertas resoluciones, de que existen ciertos derechos, porque evidentemente no hay un interés en acompañar a los docentes que están en las aulas. Nuestra línea, que se llamaba Bienestar Docente, hoy la línea no existe. Es una línea nueva dentro del ministerio, fue una línea nueva que pretendió dar muchas respuestas a lo que es la educación. Y ahora le voy a dar la palabra a Inés, que por ahí es quien empezó esta línea, y puede contar históricamente con la normativa clave año por año de cómo se fue construyendo este espacio y que fue dando lugar a que muchos docentes, hace 2 horas estuvimos hablando con una docente que nos pedía ayuda, nos pedía asesoramiento. Nosotros estamos en un frente educativo que se llama Frente Educativo Estela Maldonado, que trabaja y acompaña a los docentes aún sin estar en ningún espacio ministerial. Lo acompañamos porque estamos convencidos de que el docente necesita ese acompañamiento. Te doy el lugar, Inés. Gracias, Cari. Bueno, yo soy Inés Simón, también profe de geografía. Con Sergio militamos allá en el Centro de Estudiantes de Humanidades, en la lista Unidad también. Y después tuve el agrado de estar en el equipo de apoyo y orientación escolar cuando él fue ministro. La guía 2136, que es la guía provincial de orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas, lleva la firma de Sergio como ministro. En la construcción de esta guía voy a hacer un poquito de historia de cómo surgieron algunas guías y algunos protocolos durante la gestión de Coqui Capitanich como gobernador, bueno, y parte del ministerio de Sergio, y después cuando retomó Coqui la gobernación con Torrente y con Linera. En el 2014 surge la guía de orientaciones que toma como base la resolución de la guía federal, la 217/14, que es la guía federal de orientaciones para la intervención educativa, firmada por y avalada por el Consejo Federal de Educación, pero nuestra guía se circunscribe más a la realidad de la docencia del Chaco. Intenta plantear un conjunto de sugerencias para la intervención ante diversas situaciones complejas que se dan en la vida escolar, tanto como denunciar un abuso sexual, o cómo actuar ante un intento de suicidio, o autolesiones, o consumos problemáticos. Bueno, esta guía, en los 2 últimos años que estuvimos en el ministerio, antes de entrar en este túnel oscuro con los nuevos gobernantes, se pudo actualizar esta guía, que hoy es, según la resolución 1982, y esta todavía no paso, Cari, seguido más en el anterior, y esta guía actualizó y amplió aún más todas las situaciones problemáticas, y dentro de ellas también está como situación los conflictos que se generan en las relaciones entre docentes, entre los adultos de la escuela. Bueno,
a mediados del 2016, ocurre una situación muy fea en Colonia Aborigen, en donde se ve involucrado un docente en el abuso sexual de una alumna, de una estudiante de 6º grado. Ante la intervención conjunta entre equipo de apoyo y una actuación conjunta de todos los ministerios del Ejecutivo Provincial, que se reunían en el CES, que es el Centro de Estudios Judiciales, se comienza a ver que una de las bocas de entrada de las denuncias de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes es la escuela. Así como la escuela, también en la línea 102, en desarrollo y en salud, en el hospital pediátrico. Pero en la escuela se veía que los docentes, por negligencia, por no saber, por ignorar muchas veces las leyes y resoluciones y por no verse como agentes del Estado, el protocolo de denuncia no lo hacían bien. Y siempre se seguía vulnerando a los niños, niñas y adolescentes que han sido abusados en su derecho. Es así que propusimos desde educación a este consejo que se armó llamado por el Poder Judicial, para que nos pongamos de acuerdo todos los ministerios, porque cada ministerio hacía una cosa diferente. Se creó el protocolo 3784, que es el de actuación ante la denuncia de vulneración de derechos en niños, niñas, adolescentes, y ahí se acordó la triple vía, es decir, que estas vulneraciones de derechos se iba a denunciar en la línea 102, acá en Capital, en el interior de la provincia a través de la UPI, de la Unidad de Protección Integral, y en el fuero civil y en el fuero penal. Si en esa época, en el 2017, que era la mitad más o menos de la gestión de Mauricio Macri, prácticamente no existían las UPI, imagínense ante toda la problemática que tenía que encontrarse el docente cuando tenía que hacer una denuncia de vulneración de derechos de un niño, niña, adolescente. No había UPI, la línea 102 no atendía, y la policía, que no tiene la preparación sensible y humanitaria para tomar este tipo de denuncia, ni hablar, y después se lo vamos a comentar con Karina, cuando va una mujer a denunciar violencia de género. Entonces, como que preferíamos que la policía sea el último recurso. Es así que creamos nexos con desarrollo social de los municipios para que se pueda tomar la denuncia ante vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en los municipios. Esto se retomó después en el año 22, cuando comenzamos otra vez a articular ministerialmente, y con desarrollo social tuvimos fuertes discusiones para activar la línea 102 y la UPI en territorio. Es así que se han creado otras oficinas de unidad de protección en el interior para atender estas demandas. Y bueno, en el 2020, la que era Yurmila Peregrini, cuando era directora de política socioeducativa, me convoca para poder armar la línea de bienestar docente. Esta línea, que quería en un comienzo ser el nexo entre Ministerio de Educación y gremios de la provincia, cosa que lo pudimos hacer casi al final de la gestión con Cari. Al comienzo no lo pudimos
no lo pudimos realizar. ¿Por qué? Porque bueno, vino la pandemia en el 2020, la pandemia cortó muchas actividades que teníamos previstas en territorio. Eso también quiero aclarar, siempre formamos parte de equipos que iba a territorio, que traía la problemática del territorio al ministerio, y con esa problemática pensábamos las acciones en políticas públicas que se la presentábamos a la subsecretaria o a el ministro para que nos den el aval de seguir adelante con estas políticas públicas. Ese fue, digamos, uno de los objetivos más importantes de estas líneas. Con el correr del tiempo, y si querés podemos pasar no a la siguiente, sino a la otra, Cari, lo que hizo en el 2020 con la pandemia era asesorar a docentes que padecían violencia de género. Casi todo el 2020 y gran parte del 2021 nuestra actividad fue esa, porque nos encontramos que había parejas que trabajaban en la misma institución, en el mismo horario, y teníamos que ver qué hacíamos cuando la docente denunciaba a su pareja por violencia de género. La violencia de género fue incorporada a nuestro estatuto docente de la provincia en el 2015. Y en esta incorporación, el director de la escuela es el que tiene que tomar la denuncia y inmediatamente darle la licencia, y si la docente pide un traslado, accionar en consecuencia. Lo que nos pasaba era que tanto directoras mujeres como directoras varones no querían o no entendían, o se hacían lo que no entendían, para otorgarle la inmediata licencia a la víctima, revictimizándola. Es así que comenzamos a pensar, ante la necesidad de aclarar el panorama un protocolo de actuación que lo pensamos junto con otros ministerios, con otros equipos del Ministerio de Educación, y en el 2022 salió el protocolo de actuación para la licencia y traslado para víctimas de violencia. Está vigente, pero que no se lo puede leer en la Dirección de Documentación del Ministerio de Educación del Chaco. Está como, está el título, pero no tiene el contenido. Igual nosotras nos encargamos desde nuestra dirección y con Karina de difundir y de concientizar a la mayor cantidad de instituciones educativas que visitábamos sobre esta resolución y los pasos a seguir, tanto cuando sea un docente el violento o cuando la persona violenta trabajara en otro estamento del Estado o por fuera del Estado en un particular, todos los requisitos que había que tener para cuidar a la víctima. También en el año 22, y después cuando empezamos a regresar a las escuelas después de la pandemia, en la pospandemia, nos encontramos con situaciones de vulneración de derechos a los y las estudiantes que manifestaban tener, autopercibirse con otra identidad, no con la que se le había notado al nacer. En las escuelas tuvimos que trabajar muchísimo desde equipo de apoyo y orientación y desde la Dirección de Bienestar Educativo, y al ver esta problemática y que si bien había una ley nacional de identidad de género, en las escuelas no, o sea, vuelvo a decir, por ignorancia, por no querer, por hacer oídos sordos, seguían vulnerando la identidad autopercibida de estos y de estas estudiantes. Así que se creó una resolución a través del programa ESI,
en articulación con la Subsecretaría de Género, la Dirección de Diversidad, de Derechos Humanos y otros equipos del Ministerio, la resolución 1979 del año 22, que es el marco de referencia para la organización institucional desde la diversidad. Y a final de ese año también se creó la resolución 4702, que es el protocolo de actuación para la intervención en caso de licencia por violencia de género. Con Karina, cuando nos fijamos en la dirección de documentación, la resolución 1979, que es para la inclusión, para tratar la diversidad, la igualdad dentro de la escuela, no está. La sacaron, la borraron de un plumazo. Como política que suma derechos, se ve que hoy por hoy no está. ¿Seguimos, Cari? Bueno, nosotras desde la línea Bienestar Docente, todo nuestro asesoramiento, nuestra intervención está enmarcada legalmente. Y como está enmarcada legalmente en nuestros talleres, por fortuna, si bien era una línea provincial, la nuestra, como dijo hoy Cari, una línea muy pequeña, que fue ganándose ese espacio, no tenía financiamiento, nosotras podíamos viajar al interior gracias al financiamiento que nos daba como prestación los otros programas que sí tenían un buen financiamiento de nación. No teníamos una línea para referenciarnos en nación. Así todo, la empujamos, creamos normativas, aportamos, porque en el año 22 la diputada Teresa Kubel tenía la intención de sumar al Estatuto del Docente, incorporar violencia laboral. Ahí nosotras aportamos lo que nos parecía que tenía que estar, como la licencia y el traslado de las docentes y los docentes que padecieran en las instituciones violencia laboral. Y nos enmarcamos en estas leyes que están aquí, que siguen vigente hoy, que es la ley 2023A, la ley que es la ley de prevención y erradicación de la violencia laboral, la ley 2772, que es el protocolo de actuación, donde explica cuándo es conflicto, cuándo una situación es conflictiva y cuándo una situación es violencia y qué hay que hacer para que ese conflicto no llegue a violencia, y cuando es violencia, cómo actuar. Bueno, con nuestro aporte y el aporte que también nos ayudó nuestra directora, Belén Godoy, creo que anda por ahí, pudimos incorporar la violencia laboral en nuestro estatuto docente. Y es hoy que los docentes del Chaco tienen la posibilidad de pedir licencia sin término y traslado por violencia de género, y licencia con término por violencia laboral, y el traslado también. No sé, agregar algo, no, creo yo que es importante explicar que estas leyes, estos protocolos, si bien están en nuestro estatuto, el ministerio, el ministerio, sin dar propaganda, sin explicar, sin hacer talleres, entonces como que hoy decía Sergio, si no hay intenciones, es muy difícil que esto se termine, que la violencia se termine. Lo que buscamos nosotros con esta intervención, con esta inclusión de estas leyes, es frenar las violencias que había en las aulas.
hoy al no haber tanta propaganda y al sacar tantos ministerios, está un poco complicado la escuela. Lo que no pudimos hacer porque terminaba nuestra gestión, habíamos sugerido un cambio en la ley 2023, porque el dictamen que tiene violencia laboral ante las situaciones de las denuncias de violencia no es vinculante, y necesitamos, para que se cumpla ese dictamen, porque hemos intervenido en muchísimas situaciones de violencia laboral, necesitamos que ese dictamen sea vinculante. Y bueno, todo esto que yo les conté que hicimos en la línea Bienestar Docente, se incorporó en la última guía de orientaciones para el abordaje integral de situaciones complejas, según resolución 1982, que además de también tratar las situaciones complejas que se dan en el ámbito entre los adultos, se amplió y habíamos puesto también un recursero donde se decía dónde denunciar, qué teléfono había disponible para hablar en caso de que exista o se haya producido un suicidio en la escuela, un intento de suicidio, o consumo problemático, o vulneración de derechos de niños y adolescentes, o denunciar trabajo infantil, por ejemplo. Y al finalizar nuestra gestión como línea de bienestar docente, y para poder darle herramientas a la escuela para evitar el conflicto y la violencia laboral, creamos un documento que es construir la convivencia entre docentes desde una perspectiva del cuidado. En este documento lo que hicimos es explicar en qué consiste la violencia laboral, cuándo es violencia, cuándo no es violencia, cuándo es conflicto, qué hay que hacer. Sugerimos algunos talleres para llevar adelante para que se pueda organizar y crear un acuerdo de convivencia entre los adultos de la escuela. Y bueno, hoy, como Karina contó hoy, seguimos asesorando a docentes desde el Frente Educativo Estela Maldonado. Ya no estamos en el ministerio, pero como tenemos conocimiento de las leyes y de cómo, de dónde hay que ir, porque la Dirección de Violencia Laboral sigue existiendo, no así otras áreas de violencia de género en la provincia. Bueno, vamos asesorando a las víctimas, a las personas que están padeciendo violencia laboral, de qué hacer y de dónde ir. Vamos orientando. Sí, las compañeras como práctica militante llevan adelante este tipo de formación porque justamente siempre planteamos que, bueno, son necesarias y están buenísimas las normativas que dan un marco conceptual y propuestas prácticas, hace falta llevarlas a las aulas, hace falta llevarlas a las escuelas y el cómo hacerlo, ahí está, por ahí el quid de la cuestión. Creo que como multisectorial federal, justamente, que nos proponemos tomar este tipo de experiencias concretas para trabajar las problemáticas que urgen, en este caso en el contexto educativo, justamente tratamos de realizar acciones para ir federalizando. Bueno, entonces es un elemento para tener, digamos, y para que ahí ya la compañera de la multisectorial federal, María Castillo, estuvo ya trabajando y ver la posibilidad de federalizar y ver, bueno, obtener, bueno, qué provincia tiene este tipo de experiencia, este tipo de normativas y experiencias concretas por ahí que guíen a nuevas políticas que la vamos a necesitar en su momento cuando obviamente podamos recuperar. Por el momento tenemos que agarrar las riendas. Una cosita que me gustaría agregar, Diego.
nosotras articulamos siempre con derechos humanos, con la Subsecretaría de Género, con la Dirección de Violencia Laboral, con los otros equipos del Ministerio de Educación y con salud mental. Y nos ocurría que necesitábamos en territorio la atención de salud mental para las víctimas, tanto de violencia de género como de violencia laboral, como en niños, niñas y adolescentes vulnerados sus derechos. Y encontramos que hasta estas peñas teníamos una buena atención, podríamos llamarla, de salud mental. Fuimos tantas veces, pobres ya no había, qué sé yo, nos veían la sopa ya el director de salud mental, de querer articular y de la necesidad de el impenetrable en Tacopozo, en Villa Ángela, tener esta herramienta. Bueno, logramos que por lo menos tengan una atención virtual en psicológica o psiquiátrica si era necesario. Claro, es como que, o sea, de onda tiene que los otros ministerios tienen que asistir de onda, y en realidad creo que tiene que ver de cómo funciona todo el sistema del Estado. Entonces, por eso no es loca la idea de la necesidad de refundar el Estado y de pensar en nuevas formas, ¿no es cierto? Y por qué no de formas de leyes que no solamente sea aplicada en el hospital, en el centro de salud, sino que sea transversal, ¿no es cierto? Bueno, a continuación, siguiendo la agenda, ¿les parece? Vamos a pasar con el siguiente panelista y dejamos que va a estar muy interesante la última parte, que es justamente la de conversatorio. Lo tenemos el gusto de recibir a Santiago Liaudad. Ahí, Santiago, ¿puede ser que estés teniendo ruido en tu micrófono? Hola, hola, ¿me escuchan bien? Hola. Yo te escucho bárbaro. Se escucha como agua, o capaz que, Cari, parece que tu mate puede ser. Capaz que dejaste el micrófono. Bien, Santiago Liaudad es profesor de filosofía de la liberación, es magíster en ciencia y tecnología y sociedad, además de otras cositas, y él es autor del podcast, de ahí lo conozco, seguidor del podcast Ideas en Jaque, y bueno, síganlo en su canal de YouTube también, que tiene charlas espectaculares y tratamientos de temáticas fundamentales para abordar, ¿no es cierto?, esta lucha en el campo teórico que tenemos que llevar también en el campo de la educación fundamental. Bueno, gracias Hugo, gracias compañeros, compañeras por esta invitación a ser parte de una discusión que es de ustedes, que es un espacio que vienen sosteniendo y bueno, siempre está bueno traer otras voces que pueden enriquecer esa discusión. En mi caso, yo le pregunté a Hugo, le digo, ¿por qué me invitan a mí? Si yo no trabajo temas de educación, no soy pedagogo, no me dedico al tema. Bueno, evidentemente Hugo sintió que podía aportar algo. Voy a tratar, por lo tanto, de incomodar con algunas cosas para el debate de ustedes, ¿no? Para que ustedes luego lo puedan continuar, porque evidentemente esto no se agota en este ratito que tenemos por delante. Y creo que ya tanto Sergio como las compañeras que me anticiparon, creo que hicieron un buen panorama sobre la situación actual y sobre, bueno, algunas iniciativas que habían tenido anteriormente. Así que en mi caso me voy a centrar en meter un poco el dedo en la llaga, ¿no? Para generar discusión. Voy a hablar desde 4 lugares, ¿no? Desde lo que me ubico. Como les dije, no provengo del campo educativo, no me pidan a mí teorías educativas que, salvo las que tuve en mi formación como profesor, no conozco en detalle. Por lo tanto, voy a hablar de 4 lugares, ¿no? Voy a hablar de mi experiencia como alumno de una escuela secundaria técnica en la provincia de Buenos Aires, en el interior. Voy a hablar como formador de maestras hace ya más de 10 años en un instituto terciario acá de La Plata, en primer año. Voy a hablar de mi condición también de profesor de primer año de la universidad. Y voy a hablar también como padre de una hija que va a una escuela pública bonaerense. Desde todos esos lugares voy a recoger distintas experiencias, ¿no? Para dar cuenta de que tenemos un problema de arrastre
que no se limita en absoluto a las políticas de este gobierno. En todo caso, este gobierno está agravando terriblemente la situación, pero venimos con problemas de arrastre. Por eso me gustó el título que Hugo puso de revolución educativa, porque creo que precisamente hace falta repensar estructuralmente muchas cuestiones que no vienen de ahora. Yo tuve mi experiencia como estudiante de escuela secundaria hace 20 años, y sinceramente no fue una experiencia que yo recomendara en una secundaria pública a nadie, ¿no? O sea, realmente, bueno, pasaron cosas. Y lo que vengo viendo en mi rol de formador de maestras en un Instituto Superior de Formación Docente número 9, en La Plata, lo que vengo viendo tampoco me gratifica en cuanto a el nivel educativo con que están llegando las alumnas, ¿no? Por supuesto uno aprecia la vocación, el deseo, las ganas con que llegan, ¿no? Son chicas fantásticas que eligen ser maestras en este mundo, eso es un montón. Pero la verdad que el nivel educativo es deplorable, deplorable, gente. Este año me pasó ya, año a año vengo yendo más abajo. Este año me encontré, yo doy una materia que es análisis del mundo contemporáneo, y este año me encontré teniendo que dar geografía básica de cuarto grado, dando dónde se ubica África, dónde se ubica el Océano Atlántico, porque no sabían ubicar el Océano Atlántico. Alumnas que han pasado por 15 años de escolaridad, o 13, no sé cuánto, ¿no? Entonces, realmente, y esto es año a año ese deterioro cada vez más acentuado. También lo vemos en la universidad, por eso dije que hablaba de todos esos lugares, ¿no? En la universidad venimos año a año en discusiones de cátedra donde la discusión es qué texto sacamos. No hay otra discusión. Hace por lo menos 10 años que la discusión en nuestra cátedra es qué texto sacamos. Y ya no pensamos en incorporar textos, sino qué tema reducimos, qué texto sacamos. Realmente tenemos un problema muy serio y hay una presión. No digo que es una presión institucional explícita, porque no, eso no es tal. Pero en los hechos, en la dinámica en la que estamos inmersos, hay una presión a la baja de calidad educativa. No es que viene una normativa y nos dice, bueno, ahora aprueben al 50, al 60, al 70. Eso no existe, sabemos que eso no existe. Pero en los hechos funciona de un modo en que uno dice, bueno, yo no puedo bochar a todo el mundo, me tengo que ir acomodando al nivel de este año, y como me acomodo al nivel, hago una especie de nivel homeostásico, ¿no? Entonces, bueno, los que este año andan más o menos bien, bueno, les pongo una nota un poco más alta, pero si yo tomo el mejor de este año con el de hace 10 años, realmente hay una merma educativa muy, muy seria y preocupante. Y finalmente también quiero hablar como mi condición de padre de una hija de la escuela pública bonaerense, que sinceramente es una decisión política tener una hija en una escuela pública bonaerense. Y lo digo porque muchos maestros no los tienen a sus hijos en las escuelas públicas, muchos directivos no tienen a sus hijos en las escuelas públicas, no estoy exagerando, me refiero a maestros y directivos de la escuela donde va mi hija puntualmente. Sindicalistas hay que no tienen sus hijos en las escuelas públicas. Y, por supuesto, también especialistas de educación, políticos, funcionarios que no mandan a sus hijos a las escuelas públicas. Entonces ya tenemos un problema gravísimo de hipocresía, porque sobrevive un discurso, lo vemos en las elecciones, lo vemos en la esfera pública, lo vemos muchas veces también en el discurso sindical, de valoración de la escuela pública, que luego en los hechos no se trasunta en actos. Y esto tiene consecuencias muy serias, porque así como sucede con la salud pública, ¿no? No conozco la situación de otras provincias, ¿no? Hace poco estuve en Formosa, por ejemplo, y bueno, me enteré que allá la educación privada es prácticamente inexistente. Entonces, bueno, todos van a la educación pública y eso obviamente es otra situación. Entonces, no puedo proyectar una experiencia mía personal al conjunto, ¿no? Ustedes harán esa reflexión porque están inmersos en distintos lugares en todo el país. Pero de lo que puedo hablar es que esa hipocresía creo que hace muchísimo daño. Hace mucho daño, porque no terminamos de hacernos cargo de la crisis en la que está la educación y puntualmente del lugar en el cual se ubica la educación pública, ¿no? Cuando digo educación pública, no la escuela universitaria, porque eso ya es otra cosa, ¿no? La universidad mantiene escuelas en general con un mejor nivel educativo. Entonces, ese punto creo que es un punto que hay que discutir en algún momento, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esa hipocresía? Cuando vos das esta discusión con compañeros y compañeras y te dicen, no, bueno, pero yo no la puedo mandar ahí, ¿no?
No, porque te interrumpen las clases los paros y entonces yo no puedo mandar a mi hija ahí. O yo no puedo mandarla porque no va a tener amigos, me han dicho. Como si uno fuera. En fin, hay discursos ahí, hay discursos incluso del capital humano incorporados dentro del movimiento peronista o del movimiento nacional que te dicen, no, porque yo aspiro a que mi hija adquiera conocimientos que le permitan el día de mañana, o sea, todo el discurso del capital humano, la educación como inversión. Entonces, como la educación es una inversión, bueno, no puede ir a la escuela pública. Es decir, hay una serie de discursos muy complejos que hay que desarmar y sobre todo hay que pensar acciones que reviertan esto en términos prácticos, porque si no, nosotros hablamos de educación pública y viene mi ley y te dice, es un bien de mercado, y yo tengo a la empleada de mi casa que viene a limpiar mi casa, que manda a su hija a la escuela privada, y esa mujer entiende que es un bien de mercado porque paga por la educación de su hija. Entonces nosotros nos rasgamos las vestiduras diciendo, no, no es un bien de mercado, y resulta que luego en la provincia de Buenos Aires ya como no sé el porcentaje, pero por lo menos el 50% de los alumnos están yendo a educación privada. Entonces para esa parte de la población es un bien de mercado. Y este deterioro de la educación pública no empezó hoy, gente. Hace varias décadas que venimos viendo cómo está migrando la matrícula del sistema público al privado. Y ese fenómeno se empieza a dar también en las universidades, que es un dato que hay que empezar a tomar registro porque va a cambiar toda la configuración social argentina, ese cambio, ¿no? Es un cambio que se está dando de modo muy acelerado. Entonces, un primer punto creo que pongo a la discusión de este espacio para que ustedes continúen, es esta cuestión en relación con este discurso. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? El segundo tema tiene que ver, lo dije medio al pasar, pero lo refuerzo, con el deterioro educativo y la presión explícita o implícita hacia la baja de la calidad. Para mí esto es un tema preocupante a más no poder, porque cuando uno ve los países que han logrado salir de condiciones de subdesarrollo, han puesto más bien la mira en la calidad, ¿no? Y en la mejora permanente de la calidad educativa. Caso paradigmático China, pero hay otros países que pueden estudiar, donde la cuestión de la calidad estuvo en el eje de la discusión de todo el país, ¿no? Y yo veo que nosotros muchas veces ponemos discusiones de medios, pero no de fines. Discutimos medios, ¿no? Los medios son, ahora en la universidad la discusión es si sistema de crédito sí, sistema de crédito no. Y no se discute el para qué. ¿Para qué ese? O sea, ¿cuáles son los fines? Y hemos asumido como un fin no debatido, creo yo, la inclusión como un lema, pero es un lema. No está claro qué significa la inclusión en el marco de una sociedad excluyente, ¿no? ¿Qué significa la inclusión? ¿Inclusión a qué costo? ¿Cómo compatibilizo inclusión y calidad? ¿Cuánto foco pongo en una cosa y la otra? ¿Cuánto foco pongo yo en la calidad de lo que sucede en un aula? ¿Cómo preservo esa calidad en el marco de una política de inclusión? ¿No? Entonces, creo que hay una tensión ahí que el sindicalismo y los espacios de discusión tienen que abordar. Creo que ha puesto una mira, si ustedes quieren, sobrevalorada en la inclusión, con escasos resultados desde mi punto de vista, por lo menos en lo macro. Hay casos micro que por supuesto uno se agarra como bandera, ¿no? Decir, bueno, acá está, esto resultó. Pero en la macro, está entrando ruido de Elio, por favor. Sí, Oli Osvaldo, Ahora ahí puede cerrar, está Hugo. con... El moderador puede Sí, silenciar. Sí. Pablo. Entonces, esto yo diría que en vez de discutir medios por sobre fines, también se dio la discusión en la provincia de Buenos Aires, ahora con el tema de las, ¿cómo que llamaron? La intensificación y todo lo demás, ¿no? Bueno, uno ve discusiones de medios, ¿no? Parece que hace falta volver a discutir fines, y para eso hace falta, como en su época existió, ¿no? Pensar en grandes congresos pedagógicos, en revisar el fin de la educación, y revisarla en función de una palabrita que creo que hace falta conectar con educación, que es el título de mi ponencia de hoy, de esta charla, que es educación y proyecto nacional, proyecto de país. Porque de eso se trata en definitiva, ¿no? Es decir, la educación es un pilar estratégico de un proyecto nacional. Una discusión educativa sin discusión de proyecto nacional es una discusión de medios, es una discusión que se pierde, cae en la deriva, no tiene sustancia. Es el proyecto nacional lo que da fundamento a un modelo educativo. Entonces, hilvanar eso nuevamente, porque si no, ¿qué pasa? Creo que incluso en los mejores años de los gobiernos peronistas, últimos, los gobiernos kirchneristas, hubo aportes muy interesantes en muchas áreas, pero que en políticas educativas muchas veces subrepticiamente se colaron o sobrevivieron matrices muy neoliberales, ¿no? En la forma de pensar al individuo, incluso a la ciudadanía, y que faltó darle una vuelta de tuerca a la conexión entre educación y proyecto nacional, que es una discusión que va mucho más allá de la inclusión, ¿no? Implica pensar, no sé, una historización
mucho más profunda, un trabajo sobre la identidad nacional, o sea, una nacionalización de la educación, implica repensar mucho más profundamente la relación entre educación y desarrollo, cuál es el papel que vamos a dar, por ejemplo, a la educación técnica, que nunca terminamos de levantarla, a pesar de que sistemáticamente hablamos de la educación técnica, pero siempre sigue marginada en las discusiones. Y si no podemos pensar en un proyecto de país soberano, sin desarrollo de agregado de valor, sin desarrollo industrial, etc. Y no podés pensar eso sin una capacitación masiva de la población en cuestiones técnicas, como han hecho todos los países que se han desarrollado. Bueno, nosotros eso todavía sigue un poco desconectado, ¿no? Me da la sensación que hay un debate ausente ahí en esa relación entre educación y desarrollo. Entonces nos enojamos con la mirada de capital humano, que creo que es genuino el enojo, pero lo que hacen ellos es poner el ojo en un punto que es central de la discusión, que es la relación entre economía y educación, ¿no? Es decir, la educación, lo que dice el capital humano es que, bueno, en definitiva viene a aportar a un aspecto económico de la sociedad. Y esa cuestión creo que nos falta también darle la discusión desde nuestro punto de vista, que no es el de los libertarios. Entonces, ¿qué implica esto? Discutir proyecto nacional y qué educación para qué proyecto nacional. Después, creo que esa discusión tendió a ser un poco olvidada o dejada de lado en pos de los seguidismos intelectuales que permean fundamentalmente a las universidades, y acá hago el mea culpa como universitario, creo que las universidades están profundamente permeadas de seguidismo intelectual, de cipallismo intelectual. Compramos cuanto discurso llega del norte como novedad, acá lo venimos y lo presentamos como que somos autoridades, somos la sucursal, ¿no?, del último autor de moda europeo o francés, y eso permea también en los ministerios de educación. Entonces, uno lo que percibe, sinceramente, es eso, ¿no? Yo a veces veo no sé, algunas cosas que suceden, algunas discusiones que me llegan, insisto, no soy especialista en el área, pero estoy atento, observo, leo alguna cosa que me interesa. Hay un libro de Mariano Dubín muy interesante que recién sacó, Ensayos Escolares, donde analiza la política en el área de lengua y literatura, que lo leí porque es un amigo, pero que realmente da cuenta de esto, ¿no? Del papel de las ONG, de las fundaciones, de los organismos internacionales y de las usinas de pensamiento del norte, y cómo eso permea en la discusión educativa, incluso de nuestro campo. Entonces, ahí cómo hacemos nosotros para refundar la idea de una discusión educativa de carácter nacional, ¿no? Nacional, popular, latinoamericana, o sea, volver a anclar en la raíz nuestra, que es la raíz de la discusión del proyecto nacional. Otro elemento, tiro dos elementos más un poco sueltos, pero bueno, para terminar de generar algunas discusiones. Un aspecto que creo que tenemos que avanzar en la discusión es la discusión de la desconexión digital en el momento educativo. Yo sé que hay algún debate al respecto, supongo que existirá ese debate, pero ya varios países del mundo están avanzados en ese sentido, algunas provincias de Argentina ya están avanzando en ese sentido. Yo no entiendo cómo la provincia de Buenos Aires, del compañero Axel, da señales contradictorias en eso. Hay que lograr que por lo menos durante 4 o 5 horas diarias los chicos no estén con el celular, por lo menos. Después el resto del día van a estar y nos excede. Pero lograr eso, un ámbito de desconexión digital, donde vuelvan a haber vínculos cara a cara, donde vuelvan a experimentar la sensación del encuentro con el otro, de la pelea con el otro, pero que sea carnal, es esencial en este momento. Y ya hay abundantes estudios en el mundo que están dando cuenta del problema que existe en este sentido. Entonces creo que el movimiento nacional tiene que hacerse cargo de esa bandera y defender la desconexión digital en el momento educativo. Después me vendrán algunas pedagogías a decir, bueno, pero hay que enseñarles a usar la IA. Puede ser que dentro de la currícula haya un momento donde se les enseñe. Pero no puede ser que estés en clase y tengas al chico con el teléfono jugando los jueguitos, haciendo bullying a otro, posteando cosas en redes. O sea, generemos un espacio de libertad. Hoy estar desconectado digitalmente es un espacio de libertad. Bueno, lo pongo para la discusión. Otro elemento para la discusión es que hay elementos de la vieja escuela normalista, la de Sarmiento, la disciplinar, la que hemos criticado tanto, ¿no? Higienista, etcétera, etcétera, que hoy en la descomposición social que está viendo, y esto doy fe porque lo veo en la escuela de mi hija, en las familias que llegan, uno ve todo, la ropa, la actitud, los cuerpos, lo que sucede. Yo estoy en la cooperadora también junto a mi mujer, estamos los dos ahí, y vemos un montón de cosas que suceden en la escuela. Entonces, vos lo que estás viendo es un cuadro de descomposición que muy bien lo describió Sergio, muy, muy seria, muy preocupante, que tampoco es de ahora, es acumulada, ¿no? Entonces, realmente yo les digo, hay situaciones donde vos tenés que enseñar higienismo en este momento. Parece un chiste, pero no es un chiste. O sea, a ver cómo lográs
por supuesto resignificándolas en función del siglo XXI, no vas a usar los mismos métodos que en el siglo XIX, pero hay elementos de esa vieja escuela que tienen que ver con problemas de ese país, pero que en un punto hoy Milei nos está reconduciendo al siglo XIX, él mismo lo dice, ¿no? Hay algunos elementos de ese retorno al valor de la disciplina como esfuerzo, como orden, a valorar estos aspectos que creo que la educación actual los necesita, ¿no? Fíjense que los países que tienen más altos niveles educativos no han perdido estas matrices educativas. Las han ayornado, han incorporado aspectos más nuevos, por supuesto, pero mantienen aspectos disciplinares y de orden bastante claros. Y lo último, para cerrar, creo que el sindicalismo, y sé que también existe un debate al respecto y lo vienen dando, pero necesita repensar métodos de protesta, ¿no? Para quienes somos padres de alumnos en escuelas públicas, sabemos lo que son las discusiones de los grupos de papis y de mamis, y el gran factor que conduce a muchos padres a no poder continuar con su hijo en la escuela pública es la interrupción de clase por los paros. Es un dato de la realidad. Yo sé que los salarios son bajos, el de financiamiento, sé un montón de cosas, sé todo eso, también soy docente, ¿no? Soy docente también, pero de algún modo hay que repensarlo, porque no podemos ser nosotros quienes estemos alimentando esa fuga de alumnos del público hacia el privado, porque efectivamente una persona que trabaja en el sector privado, que no tiene la disponibilidad de tiempo que quizá tiene un docente universitario o alguien que tiene su familia cerca que pueda acomodarse, para esa persona la interrupción de 1 o 2 clases por semana, de días de clase, es realmente un problema muy serio, que no lo puedes resolver. Sobre todo cuando te enterás el día anterior a las 10 de la noche que no va a haber clase al día siguiente, como nos pasa. Y nos pasa. Yo este año, por lo menos, mi hija ha perdido no menos de 15 o 20 días de clase por distintas situaciones, que van desde paros, auxiliares o docentes, o otras situaciones extrañas por las cuales la escuela cierra. No, hace poco se incendió un edificio en La Plata a 15 cuadras de la escuela y cerró la escuela. Yo no sé si eso está bien o mal. A priori siento que está mal, porque no había ningún peligro para esa institución, y sin embargo cerraron una escuela que tiene cientos y cientos de chicos. Entonces, estas cuestiones son preocupantes, ¿no? Creo que hay que repensar ese rol, esa forma de protesta, hay que darle una vuelta para que por lo menos incluso la comunidad o la familia sea incorporada en la protesta, que se nos invite a acciones de visibilización en la misma escuela, donde los padres sepan por lo que se está protestando, o sea, que haya un involucramiento. Si no, las familias realmente parecemos víctimas de una situación sobre la cual no tenemos ningún control, ¿no? Entonces, esto realmente lo veo muy preocupante. Y para cerrar, también creo que el sindicalismo tiene que tomar nota de problemas de abusos que existen entre docentes también sobre el propio derecho laboral, ¿no? Es decir, docentes, por suerte no sucede con la docente de mi hija, que es una gran maestra, pero hay 6 primer grado en la escuela de mi hija, hay 2 docentes que realmente usan cualquier excusa para faltar, los chicos están con un problema de continuidad pedagógica muy grande, y esto sucede en distintos niveles de la escuela porque lo sabemos, es una escuela muy grande, estamos bastante metidos en la institución y conocemos lo que está sucediendo. Entonces también hay que hacerse cargo de que esto existe y que esto atenta contra nosotros, contra quienes creemos en la educación pública, contra quienes creemos en una buena educación. O sea, no hay que defender lo que es indefendible, eso quiero decir. Hay que defender lo que con justicia hay que defender, pero hay cosas, situaciones que ya no son toleradas por la sociedad y que Milei y el voto de la sociedad hacia Milei en buena medida nos viene a decir, bueno, hay muchas cosas que ya no estamos dispuestos a sostener, ¿no? Bueno, eso. Son muchas cosas, disculpen lo desordenado, pero bueno, eran cosas que me fueron surgiendo a partir de lo que escuché y de la invitación que me hizo Hugo a este espacio. Bueno, muchas gracias. Espectacular. Muchas gracias, Santiago, y justamente creo que, o sea, como educador, yo sé que tengo que ser optimista, pero también sé que los procesos donde el pesimismo tenga lugar para las críticas y donde justamente la filosofía nos puede pegar el sopapo por ahí que necesitamos para ver desde la perspectiva en el cual prácticamente nos lleve a producir las transformaciones que necesitamos, creo que es fundamental y fue el motivo por el cual te invité. Así que, a ver, vamos a empezar la ronda de conversatorio. Ahí tiene primero levantado la mano Pablo, pero
ya habíamos pautado, te comento Pablo, te pido disculpas, con María Constanza, que ella va a dar un aporte de continuidad, que ella ya estuvo analizando justamente los aportes de algunos de los expositores. Y después vamos a seguir con Pablo Daniel Bailey. Bueno, buenas tardes a todos. A quienes no están en la multisectorial les doy la bienvenida. Me parecía interesante, antes de empezar a abordar lo que tiene que ver a mi temática, que soy diplomada como multisectorial federal, tenemos que empezar a estandarizar las capacitaciones, tener criterios únicos y hablar de psicoeducación, chicos, donde se generen programas de convivencia escolar, no solo entre los alumnos, entre los profesores, donde el EOE ocupe el lugar que tiene que ocupar, para que luego los protocolos de intervención ante situación de crisis sean adecuados, donde no solo haya una contención para los alumnos, sino donde haya una contención para personas como Ruth, por ejemplo, que evidentemente acá cada directivo que se ponga el saco que les corresponda, y perdón que hable así, ¿no? Pero el que lleva la rienda de una institución también tiene que velar por la salud mental de sus educadores. Coincido completamente con Santiago y soy muy autocrítica con este mensaje que le está errando nuestro querido compañero Axel, porque realmente la digitalización de los niños hace que ya no haya ni diálogo, que seamos un emoji o un avatar. Entonces eso me preocupa. Y entiendo que si nosotros hablamos de psicoeducación, donde incluimos perspectivas de diversidad cultural, de pueblos, y donde hablamos justamente de lo federal, vamos a poder lograr ahí sí que la comunidad participe. Y diríamos que, bueno, me falta mi gurú, que es don Héctor Poyese, pero creo que ahí, con los PPG, podemos incluir a la comunidad y refundar la educación desde una psicoeducación. Porque los chicos van a la escuela o a que sea su lugar seguro porque sufren en la casa o a comer porque no tienen para comer. La estadística de UNICEF del 2025 es que el 60% de las niñeces son pobres. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué le puedo pedir a un pibe en la escuela yo? Y claramente, si las capacitaciones dentro del sistema educativo no van de la mano de los protocolos de la sanidad y la seguridad, porque todos los protocolos, cada uno va por su cuenta, cada maestro con su librito, tampoco hay unificación al momento del abordaje. Les puedo dar un caso de Pergamino. Una chica se metió en un baño y se clavó una tijera. No entraba la maestra porque no sabía qué hacer. No llamaban primero al 911 porque el protocolo no decía. Y no entraba la policía porque van armados. O sea, estamos ante una situación caótica. Entonces, si nosotros bajamos a la psicoeducación, donde priorizamos al docente, pero también priorizamos que los niños ya no son niños, son sujetos de derechos, donde existe el interés superior del niño y donde el EOE, que es lo que está totalmente disuelto, ¿no? Cuando yo era chica, el gabinete era el que te seguía a ver cómo ibas, si hacías mal la letra, si no completabas la tarea. Bueno, eso ya no está. Entonces, si no está el tejido del EOE, ¿qué se les puede pedir? Y todo lo demás que quieran saber de suicidio, quedo abierta a preguntas. Pero me parecía más importante poner esta palabra de psicoeducación que empezar a hablar del suicidio en sí, porque es mucho, es muy profundo, no se toma de los pelos este tema. Y sí, lo que les puedo decir de la charla que tuve con UNICEF hoy, que el índice de suicidio en Argentina hoy, 2025, arranca a partir de los 10 años.
Que el año pasado hubo un caso de un nene de 8 años, sí, es concreto. Pero la tasa arranca desde los 10. Entonces, me parece que somos nosotros quienes, el refundar la educación, yo voy a ser muy cruda con esto, con ustedes. Para mí Sarmiento ya fue. Ahí quedó. El ser humano es un ser biopsicosocial. Los suicidios son multicausales. Nosotros somos la multifederal. De todas las áreas se aborda al individuo, desde la infraestructura, como hablábamos el otro día, para que no quede aislado y no pueda acceder al sistema de salud. Desde lo económico, como dijo Santiago, porque se lo mira como un negocio. Y la verdad que mi hijo va a una escuela pública. Pero para mí, si tuviese que ir a una privada, no es una inversión, porque el que adquiere el conocimiento es él, yo pago la cuota. Entonces me parece que hay que refundar desde lo conceptual a la educación. Eso es mi aporte por ahí. Sí, adecuación creo que es justamente un término necesario de aplicarlo siempre. Pablo Daniel Bain es el siguiente. Tenemos 6 en lista de espera, así que le voy a pedir sean lo más sintético posible en sus intervenciones y esperamos preguntas también en el chat. Bueno, gracias. Bueno, antes que nada, 2 o 3 cositas que desde lo personal, como docente de posgrado, di clases en la UNE, fuimos colegas con Aldo Lineras, que fue ministro de Educación del Chaco. También trabajé en algún seminario en la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco. No recuerdo si Sergio Rivarola estaba entre los que participaron como estudiantes en ese seminario. Y también en la Universidad Nacional de La Plata, o sea que hay algún contacto con varios de ustedes. Voy a tratar de ser sintético en las distintas cosas que me llamaron la atención. En primer término, bueno, hay un problema que desde la Constitución del 94 no estamos pudiendo, digamos, solucionar, por decirlo de algún modo, en nuestro país, que es el proceso de descentralización y federalización de la educación, que tiene sus beneficios y tiene sus perjuicios, ¿no es cierto? Porque dejar en manos de las provincias la totalidad de la educación, a veces con escasa participación de las autoridades nacionales en el Consejo Federal de Educación, que ahora además ni siquiera se lo convoca, es todo un problema sin duda. Entonces creo que es un debate que no es que lo tenemos que tener en la agenda, pero que no es para darlo aquí en este ámbito, seguramente. Otro problema tiene que ver con el financiamiento. Creo que el compañero que habló de ese tema, Sergio, lo aclaró muy bien. Yo aporto simplemente algo que nos decía Carolina Berardi del CEPA en uno de los programas de radio que estamos realizando, que se llama Conversando sobre Educación, y es que en el presupuesto 2025 se consolidó el ajuste con una inversión del 43,3% menos en términos reales que en el 2023. Esta es la situación del financiamiento educativo de la educación general sin contar las universidades. De modo que se está claramente suspendiendo la obligación del Estado consagrado en la ley 26.206, que es la que dice que habría que invertir el 6% del PBI en educación entre la nación y las provincias. Bueno, otro tema para discutir sin duda alguna. Les mencionaba recién esta cuestión de que junto con una compañera estamos desarrollando un programa que se llama Conversando de Educación. Ahí en el chat puse los enlaces, de manera que alguno que esté interesado puede escuchar los programas anteriores. Trabajamos problemáticas que acá se están mencionando, la violencia en las escuelas, la cuestión,
las disidencias sexogenéricas y la educación, la salud mental es el tema que vamos a abordar este jueves. Y quería pedirle a las compañeras del Chaco si pueden poner en el chat algún contacto, porque nos interesa muy particularmente toda la experiencia que ustedes están realizando o que realizaron, ahora un poco abortada por el gobierno del actual gobernador, si pueden poner algún contacto para que podamos compartir, digamos, en nuestro programa radial esas experiencias que ustedes están o estuvieron realizando. Bueno, respecto de los congresos pedagógicos que se mencionaron, que mencionó Santiago, es otro tema para discutir, porque la verdad es que las experiencias de los congresos pedagógicos han sido bastante nefastas. El primero se logró la ley 1420, pero a pesar de todo, la insistencia de Estrada para meter la educación católica, si bien no dio resultados, a la larga dio resultados. Y con el segundo Congreso Pedagógico que convocó Alfonsín, la Iglesia se apropió del Congreso Pedagógico y logró meter un montón de cuestiones que tienen que ver con la religiosidad así que bueno, hay que plantearlo. Es una instancia, pero yo creo que llegado el caso, cuando se pudiera convocar a un evento de esas características, el campo nacional y popular debería estar muy preparado para que no se apropie la Iglesia Católica u otras iglesias que ahora son también muy importantes en el campo educativo, de los contenidos. Acuérdense, quienes tienen algunos años, de cómo después del Congreso Pedagógico convocado por Alfonsín, se empezaron a incluir en la Ley Federal de Educación cuestiones que tenían que ver con la educación religiosa. Así que, bueno, simplemente advertir para que no seamos tontos en el sentido de abrir una instancia de debate para que después se nos lleven puesto. Y por último, una cosita más que me había notado, disculpen un minuto. Bueno. Sí, ahí Pablo te dio con respecto a que le estaba solicitando a las compañeras el contacto y ahí se compartió en el grupo, el grupo de WhatsApp de la Multisectorial Federal. A través de ahí justamente lo que hacemos es generar este tipo de redes para poder potenciarnos, ¿no es cierto?, de manera federal, porque cada uno obviamente que tenemos que trabajar desde nuestro territorio, entonces son necesarios generar estas redes, estos lazos y estas propuestas de discusión, como el programa de radio que ahí el compañero compartió. Así que bueno, muchas gracias y vamos con María Cristina. Perdón, Hugo, una cosita más. Sí, dale. En relación a lo que me acabas de decir, les pido que me incorporen al grupo de WhatsApp, porque yo no estoy en el grupo, porque recién estoy integrándome a estas actividades, así que no sé quién administra el grupo, me encantaría. Sí. Y por último, para la discusión sobre el tema de la tecnologización de la educación, inteligencia artificial y toda esta cuestión, yo les recomiendo, porque ha sido como referencia para mí y para muchos otros algo muy interesante, un trabajo que publicó Amnesty International sobre el TikTok en la época de la pandemia con los adolescentes, y lo hicieron dos colegas, uno de ellos de la Universidad Nacional de Quilmes. Lo pueden encontrar en la página de Amnesty. ¿Podés compartirlo ahí en el grupo? Porque voy a intentar encontrar el enlace y lo comparto. Bueno, muchas gracias. Claro, o si no, pones el nombre y lo buscamos, ¿sí? Vale. Así que muchas gracias, Pablo. Ahora vamos a ver María Cristina. Nos van a quedar 10 minutos para terminar el panel, y después, quienes quieran continuar, seguimos la discusión hasta la hora que dé. Seguro que continúo.
No, yo más que nada quería agradecer porque es toda información que recibo y me parece excelente el panel de hoy. Como mamá y como abuela, creo yo estoy en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, así que ya mismo en la semana me voy a comunicar con mi legisladora y voy a plantear la importancia de que la ley de educación se ponga en las comisiones y nosotros, todo lo que hacemos en la multisectorial, si no llegamos a los que tienen poder como legisladores, diputados y demás, esto va a quedar en nosotros. Nosotros vamos a tener la obligación de militar para que esto se conozca y veamos la importancia. Como decía Santiago, también hay un cambio cultural que creo que es fundamental. No hay lectura, se olvidó, y como decía Guadalupe, antes había un gabinete psicológico, un gabinete pedagógico en las escuelas, se ha perdido un montón de herramientas que no ayudan a que el niño que va a una escuela tenga la contención necesaria, ya sea cultural y educativa. Así que les agradezco mucho toda la información recibida. Pido a este gobierno que cambie, y como decía Pablo, recién tendríamos que hacer una nueva constitución, que la del 1994 quedó vieja, y tener todos estos cambios. Todos estos cambios son necesarios. Si no, no vamos a tener un país que tenga un pensamiento y no vamos a tener un país nacional y popular si no tenemos un compromiso desde la educación. Les mando un beso grande y estoy muy orgullosa del espacio. Gracias, María Cristina, compañera. Creo que Diego está, no sé si con algún problema de conexión. No sé quién había levantado la mano después de María Cristina. Les pido que seamos brevísimos porque quedan 5 minutos antes de terminar la grabación para ir cerrando. Adelante. Ahí se acaba de volver a unir Diego. Hola. Te estábamos esperando, Diego. Sí, se ve mi internet, se me cortó, justo estaba conectándome con los datos. Bien, justo ahí agarró la palabra Pablo, que tiene unas noticias para dar unos informes, y después continuamos con la ronda, ¿no es cierto? Después cortamos la grabación, continuamos con la ronda. Ok, gracias, Diego querido. Bueno, aprovechamos y le damos cierre al encuentro antes de continuar el debate entre quienes quedamos en comunicación. Muy importante para nosotros que se sumen al grupo del que acabamos de poner el enlace en el chat. En ese grupo estamos además tratando de darle acompañamiento del equipo de educación de la Multisectorial Federal a una iniciativa que por propuesta de la Multisectorial Federal se aprobó en Cochabamba el 2 y 3 de este mes en el encuentro RUNASUR, en el que desde la Multisectorial Federal se propuso la creación de un espacio similar al que estamos construyendo con estas universidades de invierno y de verano, pero
mancomunadamente con compañeras y compañeros de distintos espacios del continente. Participaron en Cochabamba, cuando se aprobó esta propuesta, 9 países, y tuvimos por propuesta de RUNASUR un primer encuentro el jueves pasado, en el que se asumió la tarea de darle inicio a este recorrido, y por supuesto será para nosotros muy importante contar con este equipo de educación de la multisectorial federal para tratar de empezar a pensar juntos el mejor aporte que podamos hacer a la construcción de ese proceso. Te propongo, Hugo, que socialicemos en el grupo la grabación del encuentro fundacional para que todas las compañeras y compañeros puedan visionarlo, y eventualmente invitarlas o invitarnos a quienes quieran participar como espectadores este próximo jueves, que volvemos a tener un encuentro con los compañeros de Bolivia y del resto de países del continente, en el que vamos a intentar avanzar en la constitución de los equipos de trabajo para concebir esta iniciativa, que tiene características muy singulares, debido a que tenemos que asumir un despliegue continental. En consecuencia, les propongo que cada uno de ustedes trate de empezar a pensarlo en la medida en que esté dispuesto a asumir este compromiso, y poco a poco lo vayamos trabajando, y a través de los coordinadores del espacio haciendo el mejor aporte que se pueda a la construcción de este proceso. Así que por mi parte agradecer la presencia, la participación de las panelistas, de los panelistas, de los inscritos, de las inscritas. Ahora vas a hablar. Ya termino, María Cristina, y te doy la palabra. Un segundo. Y decir que esperamos que estas actividades cuenten con la participación de todas y todos en estos encuentros, y especialmente en los talleres de diálogo, donde vamos a intentar arribar a los consensos que volveremos a poner a disposición del conjunto de las militancias. Así que muchísimas gracias. Diego, querido, un cierre breve para esta grabación. Bien. Bien, los invitamos también a participar el día, ahí estoy buscando el chivo, igual en el grupo vamos a pasar el chivo. Tenemos el siguiente panel, el día, creo que... El miércoles. ¿Recordás, Pablo? El día miércoles. Ajá, ahí María Cristina, ¿podés dar el chivo? No tengo el programa. Bueno, estamos, ¿sí? La metodología de la Bueno, ahí lo paso yo, gente. Ajá, vamos a bien, tener 3 invitados en territorio y medio ambiente. El doctor Joaquín, el doctor Guillermo Folguera y la doctora o compañera Elida de Jujuy. Así que tenemos 3 hermosos panelistas que nos van a poner al tanto de qué sucede realmente en los territorios, porque los caminan, así que va a estar buenísimo. A las 20 horas, como siempre, para ambiente y territorio, los esperamos. La escuela de verano, en este caso, y la escuela de invierno, son justamente instancias de discusión que estableció la multisectorial federal en este caso son todo agosto y todo septiembre, que se hace lunes, miércoles y viernes, y después empezamos con los talleres donde tomamos todos los contenidos trabajados en los paneles y vamos a tratar de analizar e ir a cuestiones lo más concretas posible para esta teoría llevar a la realidad, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que la teoría en el aire queda cuando no se encuentra formas efectivas, ¿sí? Es la realidad efectiva, dice una marchita de por ahí. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes. No, gracias a vos, Hugo, gracias por tu buena coordinación.